¿Qué tal? Una vez más a un nuevo episodio de el podcast Influyente, un podcast sobre apologética, evangelismo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, es sobre códigos y pureza, santidad, ¿no? Conducta en la iglesia local. Pero también, como no queremos tocar el tema solo desde un aspecto bíblico, ¿no? O de criterio personal, vamos a hablar desde el área de la psicología, desde el liderazgo. Y para eso tengo a dos personas aquí, amigos míos, que nos van a hablar específicamente de su área, ¿no? La primera es Priscila Senco, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Ella es de la Iglesia Manuel de San Isidro. Hola Priscila, ¿cómo estás? Es expectante. Y la persona con la que se va a pelear, con la que vamos a conversar, es mi amigo querido Diego Aguilar, que por cierto fue la primera persona que se ofreció a discipularme cuando yo llegué a la fe. Él es papá. Él se dedica a la escritura también, es administrador, gerente de su empresa y va a la iglesia Potential. Así que bueno, bienvenido Diego. Gracias Andrés, gracias por invitarme. No me recordaba. Pero sí. Bueno, directo al grano, ¿no? El tema de códigos en la iglesia local, ¿no? El tema de pureza es algo que sí o sí vamos a ver, sobre todo con la gente cuando llega, porque viene con otro código de fuera, de su familia, de la sociedad. Ahora, el problema viene cuando traemos códigos equivocados, efectivamente, pero quieren inculcarnos los códigos que supuestamente son los correctos, no porque lo dice la palabra, sino porque lo dice la tradición, y se convierten en códigos tóxicos, ¿no? Como le llamaría esta generación. Entonces, diferenciemos, ¿no? Los códigos tóxicos en la iglesia local frente a los códigos que son saludables realmente, ¿no? ¿Cuáles tú considerarías, Diego? Empecemos contigo. Un código tóxico, por ejemplo, que la iglesia local en algún momento te quiso inculcar, y qué código saludable debía ser en su lugar. Mira, yo creo que cuando tú quieres imponerle a una persona cualquier conducta, ¿no? Aún las que dice claramente la Biblia, entonces, y tú quieres que esa persona cambie o dé un fruto de arranque, ya ahí estás perdido, ¿no? Porque cuando tú tu manera de enseñar es diciéndole a esta persona, cambia esto o aplica esto, entonces ahí esa persona no va a poder hacerlo porque lo que no tiene es la semilla, ¿no? La manera que yo creo y estoy convencido de que la gente puede evidenciar una conducta, ¿no? O una vida conforme a la palabra de Dios es colocarle la semilla, no decirle este es el fruto y haz esto, ¿no? Eso no quiere decir que no vamos a hablar de mira, esto que estás haciendo es pecado o te va a llevar a algo malo, pero cuando nos concentramos demasiado en eso, ahí es donde todo, al final por un tiempo la persona camina en eso y luego pierde el camino, ¿no? Porque no hay una semilla real, ¿no? Porque lo hacen sus fuerzas, tal vez, ¿no? Porque lo hacen sus fuerzas. Ahora, ¿tú consideras, Priscila, algún código tóxico? Yo me el chisme. Sí. ¿Qué código? Cuenta el código. Me paseó por otra pregunta. A ver, cuéntame, ¿qué código te quisieron imponer? Dímelo. No recuerdo cosas específicas, no lo recuerdo hacia mí en realidad, más bien yo me recuerdo. Él los imponía. Qué loco. ¿Cómo qué, por ejemplo? Yo por muchos años discipulé serví en el grupo con adolescentes y la intención era que ellos puedan caminar en esa verdad de Dios, ¿no? Uh-huh. Y que sus vidas puedan ser bien guiadas. Entonces en ese apasionamiento realmente yo creo que se cometieron muchos errores, ¿no? En el hecho de cuándo es el tiempo de tener enamorada, cuándo es el tiempo de salir con amigos que si te convienen o no te convienen. O sea, realmente yo creo que cuando las cosas no están enfocadas en enseñar sobre Jesús y sobre cómo lo que ya somos en Él, entonces la gente vive actuando, ¿no? Y me tocó a mí equivocarme en ese sentido y realmente es doloroso, ¿no? Porque cuando ves que las personas van avanzando hacia un camino que no era, también analizas y dices, coloqué la semilla correcta. Entonces esta generación no puede equivocarse en lo mismo, ¿no? Tiene que, o sea, la gente tiene que, si
se va a alejar de Dios, tiene que hacerlo por los motivos correctos, Qué bueno. no por los motivos incorrectos, que es un guía que en lugar de ponerte buena semilla, te puso, tienes que hacer A, B, C, D. ¿No? Me encanta tu honestidad porque no lo ves desde el que recibió, sino el que dio. Sin embargo, yo conozco una persona a la que se le quiso inculcar un asunto tóxico, ¿no? Varios. todos? Yo me... ¿Cuál de toda tu lista de traumas, no? Yo me acuerdo, antes de que tuvieras ese piercing en la nariz, que obviamente eso era un tema medio tabú todavía en la comunidad donde nosotros participábamos, en la iglesia. Entonces empezaba esto de que algunos querían ponerse, otros querían arete y no sé qué. Y tú, pana con tu piercing, ¿no? Porque, claro... Mi tatuaje fue lo primero que me hice. Y entonces, ¿tú qué códigos tóxicos te quisieron inculcar y que tú sabes que en realidad debieron ser suplidos por un código más saludable? Creo que uno de los que sí me marcó bastante porque me lo repetían mucho era que no podía desarrollar amistades con varones. Como que estás hablando mucho con tal amigo o sí. mucho con tal otro amigo. Y yo creo que en esas circunstancias ayuda mucho conocer el contexto de la persona a la cual tú quieres de repente imponerle o enseñarle algo, ¿no? Yo creo que si de repente los líderes que en ese momento me decían eso, si hubieran tomado el tiempo de conocer mi historia, hubieran entendido por qué tenía facilidad de tener amistades con varones, ¿no? Porque también tenía amistades mujeres, o sea, ni siquiera era que solo hombres, ¿no? Sino también eran... La discipuladora de hombres. Claro. Claro, y el tema era que mi historia, o sea, yo tengo hermanas mujeres, mi mamá, pasaba más tiempo con mi mamá que con mi papá, estudié en colegio de puras mujeres, entonces... Estás aburrida, que quiero tener amigos hombres también, ¿no? Y creo que también depende mucho de la personalidad. O sea, yo hasta ahorita puedo decir que he construido buenas amistades con amigos hombres que son amigos realmente, que nunca pasó nada turbulento, que creo que era lo que ellos temían que pudiera pasar. Pero ahí es donde yo voy y digo que es importante conocer a la persona. No es que ya llegó una mujer ya, igual que a todas las mujeres, no amigos hombres, que no se vista de tal forma, que no hable hasta tal hora, porque eso era lo que me calculaban. O sea, ¿a qué hora estaba conectada mi señor? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Por qué estás a esta hora conectado? Porque parecía tu conexión, ¿no? Exacto, Qué loco. claro, ¿no? Y ya era como que muy tarde para que estés conectada. Entonces, El Messenger. Sí, Ale. esas cosas creo que dentro de la gracia de Dios no me alejaron. Sí. Pero sí, como yo era bien de ya quiero obedecer, dije, ok, ya voy a empezar a dejar de hablar. Pero generaba culpa. Y era una culpa infundada, porque yo no estaba cometiendo pecado. Claro, Entonces era como que ese tipo de códigos. Ahora he visto que ya no es así. Ahora ya más me preocupa de repente que... Sobremanera, ¿no? De abrazos en abrazos, ¿no? Ya. Sí, Demasiado. Abraza todo lo que quieras y conversa las 1000 horas que te dé la gana de cualquier tema. Creo que también eso hay un tema de cuidado, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? O sea, por un tiempo es como el que tuvo el cinturón de seguridad muy apretado, ¿no? Entonces, así vivimos de repente en la época que a mí me formaron de esa forma, de repente por el ímpetu de cuidar a la gente y ir entendiendo qué significa pastorear y qué significa meterte, ¿no? Y, Qué bueno, meterte. Claro. Y Eso. sí, detrás de ello, yo creo que puede haber no solamente, o sea, buenas intenciones, sí, pero también heridas no sanadas, ¿no? Porque a veces uno está muy pendiente de que a la gente no le pase lo que te pasó a ti, pero no todos van a tener la misma historia. Y te decía que a veces pasamos del cinturón apretado a soltarlo. Claro, ya, y suelto las censas. y de repente no sé, puede que esté pasando eso ahora, ¿no? O sea, mira, yo debo decir, por si acaso, que mi mejor amiga en la iglesia, la primera amiga que tuve en la fe, fue Priscila, ¿ya? Y lo chévere de esto es que yo no había tenido amigas realmente en el mundo, sino, o sea, cuando no era cristiano, mejor dicho, porque en mi colegio pues eran más chicas que chicos, muchas más, y era pata de ellas, y solamente tenía una amiga que no era cristiana, que hasta ahora es mi amiga, y muy chévere todo, pero en la iglesia, cuando entré, obviamente yo tenía mucho cuidado, porque decía, mi líder me decía, oye, tú estás emocionando acá, emocionando allá, y yo era fresco, ¿no? Entonces me pasaba algo bien chévere con Priscila, porque una vez nos sentamos afuera a conversar, estábamos paseando por ahí, y te dije, escucha, me tengo que contarte que, por si acaso, nada de lo que yo haga es para afanarte, ¿ah? Somos amigos. Y él me dijo, ay, qué bueno que me dijiste eso, porque todos mis patas se me acercan y se están ilusionando, y qué bueno que me digas esto claro. Y yo dije, ah, qué bueno. Claro, eso O sea, coincidimos bien, porque... Los dos. Sí, perfecto. No me gustas, no te gusta, que podemos Quedamos bien, mañana, porque a mí me gustó una chica, está ilusionada ahí,
Y decía, pero es mi amiga, ¿no? Y yo quiero contarle cosas, pero ¿cómo hago si me andan traumando con este código de que no salga mucho con ella porque vaya a ilusionarse? Mejor le digo yo de una vez que no pasa nada, ¿no? Y ella también me dijo, mío, tranquilo, no pasa nada acá también, ¿no? Entonces, qué bacán. Y cuando ella me cuenta que está saliendo con Daniel años después, ¿no? Me encantó, ¿no? Porque es mi amigo, ¿no? Entonces, pero no siempre se da así, o sea, la mayoría de los casos no hacen ese match. Y yo digo, hay códigos tóxicos, sí, hay códigos saludables también, pero nosotros desde nuestra posición tal vez subjetiva podemos decir, para mí esto es saludable, pero para el nuevo no sea tanto, ya cambió la cosa, ¿no? Ahora, hay un versículo que quiero tocar en Colosenses 3:5, que es fuerte, dicen, den muerte a los malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, no busquen amontonar dinero, no se enojen, muchos códigos de conducta, ¿no? En Colosenses. Y Nuevo Testamento, no se enojen, no busquen hacer mal al otro, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Digamos que es una lista de códigos, que es como tú decías, ¿no? Una lista de nos, de qué no hacer. ¿Será que nos hemos enfocado mucho más en los no que en los sí? ¿Qué piensas? Sí, bueno, yo creo que por muchas generaciones, no sé, el enfoque ha sido mandarte la lista de cosas que no debes hacer, con la buena intención de que tengas una vida conforme a lo que dice la Biblia. Pero otra vez, el camino siempre es la verdad. O sea, cuando la persona de cualquier edad que va a una iglesia y que ha decidido seguir a Cristo, conoce esa verdad, que, o sea, la verdad que dice Dios sobre él, entonces puede vivir de esa forma, ¿no? Sin embargo, nosotros a veces estamos solo afanados en cumplir las normas o el estándar que nos dicen, ¿no? Ahora, Pablo en esa parte de la Biblia dice esa lista, pero pasa muchos capítulos en muchos libros, en Gálatas, claro, es la única. Diciendo realmente la identidad que tenemos en Jesús, ¿no? Esta nueva identidad, y esta lista es una consecuencia, ¿no? Es el fruto de lo que la persona cuando lo cree va a poder evidenciar, ¿no? Pero sí, las listas en realidad son muy negativas, ¿no? Terminan ahogando la fe de la gente, ¿no? Ahora tal vez eso desde lo espiritual, desde el liderazgo, pero desde la psicología hace mella o es distinto el tema de marcar la conducta en alguien. Es lo caso porque justo yo estoy llevando ahorita otra especialización que es terapia dialéctico-conductual y que habla mucho sobre cómo ayudar a la persona que su conducta sea saludable, porque es una terapia para personas que tienen desregulación emocional muy fuerte, o sea, intentos suicida, cortes, pegar a otras personas, arranques fuertes. Ya salen de control. Claro, entonces justo nuestro profesor nos decía, ustedes tienen que volverse buenos manipuladores, ¿no? Ah, qué loco. Y algunos saltaban y decían, pero ¿cómo que buenos manipuladores? Y yo decía, pero es que es lo que hacemos todos como seres humanos. O sea, si alguien me dice, oye, no llegues a tu casa porque ha habido un problema, hay tráfico, nos encontramos en otro lugar y llegamos más tarde, y yo llego y me encuentro con que me han dado una fiesta sorpresa por mi cumpleaños, esa persona me ha manipulado para que yo pueda tener una sorpresa, pero no me molesto porque es grato. Pero ¿por qué si me molesto cuando me manipulan para algo que yo no quería? Entonces ahí él decía que todos manipulamos a todos, hasta cierta forma, porque claro, yo digo algo, saludo bonito porque quiero caer bien, estoy manipulando. Entonces el tema es que a veces se ha construido un concepto social errado de manipulación, que siempre se ve como negativo y no siempre es negativo, depende mucho de la consecuencia, ¿no? Además también, permíteme, deben haber procesos, ¿no?, psicológicos, terapéuticos para manipular a una persona, claro, por su bien, ¿no? Exacto, que ahí viene el refuerzo positivo y todo eso. Pero con esto de lo que tú decías de las listas de nos y lo que también Diego comentaba, en terapia, por ejemplo, en psicología se dice no digas tanto lo que no debe hacer, sino lo que sí debe hacer. Por ejemplo, en un niño no le digas no metas el dedo al enchufe, si lo ves que está a punto de meter, dile ven, vamos a jugar otra cosa, ¿no? O ven, acompáñame a echar agua a las plantas o algo así, ¿no? Entonces, una vez que el niño ya está en otra actividad, le explicas, mira, tú estabas a punto de meter los dedos del enchufe y eso te puede electrocutar, por eso mejor hacemos otras cosas. Entonces, y es cierto, porque no sé si a ti te ha pasado con Fabio, mi hijito tiene 3 años, y yo le digo, no hagas eso, y él me mira y dice, sí quiero hacerlo. Entonces, qué loco, ¿no? ¿Qué tal sepa, no? Ese niño, o sea, Contreras. Y si
si te das cuenta, el ser humano es así, porque tendemos, hablando bíblicamente, al pecado. Sí, claro, Entonces qué tú loco, me dices, porque- no lo hagas, y yo, ¿por qué? Es Quiero inherente, hacerlo, ¿no? Claro. ¿no? Entonces te genera más como que curiosidad, pero ¿por qué no? Yo conozco adultos así. Entonces la psicología dice, plantéalo desde el lado positivo, di que sí puede hacer. Y yo creo que es importante conocer los límites, pero una vez, como dice Diego, que ya se trabajó algo con la persona, o sea, que ya se trabajó en la persona el conocimiento de lo que le va a ayudar a crecer, lo que no, lo que es perjudicial, lo que es realmente bueno para su vida, para seguir creciendo. Y una vez que eso se desarrolló, te puedo decir entonces, ¿por qué no lo otro? ¿No? Y yo creo que eso también le enseña a la persona a ser consecuente cuando no esté cerca de personas que crean lo mismo. Claro. Si toda mi vida me dijeron no tengas relaciones antes de casarte y nunca me explicaron por qué, sino solamente porque la Biblia dice que los fornicadores no entrarán al reino de los cielos, como que yo creo, ok, ya no. Pero el momento en que yo esté ahí en una tensión sexual con alguien, no voy a entender por qué no. Simplemente no, pero la Biblia decía que no, ya. En ese momento ni siquiera pienso y me dejo llevar por mi impulso. Pero no pesa el argumento. Exacto, no tiene valor. exacto, pero si a mí me hubieran explicado, Pris, puede pasar esto, que es lo que a veces se enseña mucho en colegios también, o sea, enfermedades de transmisión sexual, la consecuencia emocional porque te vinculas con otra persona y todo ello, como que ya la pensaría un poco más. Es como cuando te dicen en la iglesia, ¿no? Hablando de la iglesia local, esto es así porque la Biblia lo dice. Yo digo, pero ¿qué más, no? Porque ya, yo, imagínate, no creo tanto en ese libro, imagínate en eso, ya, dame un argumento mayor. Y hasta que tal vez haya una transformación. Que eso me gusta mucho porque, a ver, hay una diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo, hablando en términos bíblicos, una persona que cree en Jesús y tiene una transformación de parte de Dios, o sea, no es decisión propia, sino que hay un llamado de Dios, tiene un encuentro con Él, es transformado, tiene una nueva naturaleza y pasa lo que dice Diego, ¿no? Que su vida realmente cambia, o sea, como que es limpiado, empieza de cero, tiene otros pensamientos. Yo me acuerdo cuando yo fui a la iglesia un 10 de diciembre de 2006, pasé al frente tras un llamado de seguir a Jesús, pero yo me acuerdo clarísimo que en febrero, o sea, 2 meses después, yo tuve un proceso de arrepentimiento. Yo lloré por mis pecados ese día, 2 meses después, tras conversar contigo, tras quedar para entrar en mi discipulado, tras la red, o sea, entonces tal vez había gente que pensaba que yo era cristiano porque iba a la iglesia, y mentira, yo seguía haciendo mis cochinadas tranquilamente. Pero ¿qué pasó? Que al día siguiente de este proceso de arrepentimiento, ¿tú crees que podía caminar por la calle y ver a una mujer pasar? No podía. Me daba cuenta que estaba mal, si tenía un poco de lujuria. No me salían lisuras, o sea, era natural en mí, hay casos y casos, ¿no? Pero era natural en mí el cambio. Entonces ahí pasa lo que dices tú, Diego, ¿no? De que surgía naturalmente. Nadie me dijo, deja de hablar lisuras. Yo dejé de hacerlo naturalmente. Pero, ¿qué pasa con alguien que todavía está en un proceso? No sabemos cuándo llegará su proceso de arrepentimiento, Claro. cuándo nacerá de nuevo realmente, y tiene un año en la iglesia. Y justamente ahí, aplicando lo que acaba de contar Priscila de lo que está estudiando, lo que podemos hacer es justo, en lugar de decirle los nos, es decirle lo que sí es, ¿no? Lo que sí ha conseguido por gracia a través de recibir a Jesús, ¿no? Lo que sí es, lo que Dios ha hecho por él, en limpiarlo, en ser justo, en tener una nueva esencia, ¿no? La gente normalmente, pienso yo, que sigue viviendo o sea, en sus pecados, seguimos viviendo en nuestros pecados en base a que pensamos que realmente seguimos siendo pecadores. O sea, no quiere decir que no vamos a fallar, pero cuando tú te declaras como un pecador que está arrepentido, entonces ahí tú le estás dando fuerza a esa verdad, ¿no? Pero cuando tú declaras que no eres ya un pecador, eres un santo, has sido restituido, has sido cambiado, pero obviamente eres un santo que no solamente eres espíritu, tienes carne, eres un humano. Entonces yo creo que ahí hay un punto doctrinal bien fuerte, porque lo hemos escuchado normalmente, lo decimos, o sea, soy un pecador, a veces hasta de broma lo podemos decir, pero la pregunta sería, ¿no será que porque pensamos eso de nosotros mismos? Porque no es lo que la Biblia dice. Seguimos pecando, ¿no? Seguimos pecando. La Biblia lo que dice, Pablo llama santos a cada una de las personas que les manda estas cartas, y por ejemplo a los corintios le dice santos, y los corintios estaban haciendo pero de todo, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? Porque cuando tú le dices a la gente lo que es, igual que a un niño, cuando Fabio
de repente es egoísta o se manifiesta en un egoísmo o hace algo o dice algo que no es correcto, nosotros con Yuri normalmente lo afirmamos de la forma, no decimos, oye, no seas egoísta, lo que decimos es, tú no eres un egoísta, o sea, realmente dentro de ti eres una persona que sabe compartir, entonces puedes o manifestar lo que tú eres o decidir simplemente ser una persona que no. Yo creo Es que interesante tiene como, dos caras. como conductual, claro. Justo quería refutar eso, me parece interesante, porque afirma su conducta para bien, o sea, positivamente, pero la esencia, ¿cómo lo quieres Claro, lo que mencionar? pasa es de que sí entiendo lo que Diego dice, pero por lo que he estudiado y por lo que me ha pasado a mí, a veces solamente saber que soy santo me frustra. Porque, Ajá. por ejemplo, yo tiendo a la depresión de manera biológica, entonces yo tengo que ser muy autoconsciente de mí misma para no caer en la depresión. Ujú. Entonces, si hay situaciones o noticias difíciles, para mí es mucho más difícil mantenerme positiva, como que me voy más rápido a lo negativo. Entonces, mucho tiempo yo decía, pero yo soy santa, pero yo ya no soy así. Y mi realidad, mi cuerpo, que no ha sido pues todavía restaurado, porque hasta que Cristo no venga yo creo que es algo con lo que voy a tener que descansar en Él, no era la realidad que vivía. O sea, yo decía, pero yo ya no soy así, yo soy una hija de Dios, en mí está el Espíritu Santo que trae gozo, y no siento gozo. Entonces venía esta culpa y cólera de, pero ¿por qué, Señor? No sé, si tú dices que ya te llevaste todo en el cruz, ¿por qué todavía sigo luchando con eso? Y ahí es donde yo entendí que no, que sola no voy a poder nunca alcanzar ese gozo. Sola no voy a poder nunca vivir una vida feliz porque tiendo a este lado negativo. Entonces necesito de Jesús. Y ahí es donde yo puedo decir, ok, soy santa en Jesús, y en Jesús yo puedo tener deleite a pesar de mi tendencia a la depresión. Entonces por eso yo decía que hay dos caras, porque no solamente es ya sí soy, pero como muchos predicadores dicen, no es como que soy, pero al mismo tiempo no soy. Ajá. Entonces, yo a Misael, por ejemplo, antes también le decía, no, pero tú eres bueno, tú puedes obedecer. Pero cuando yo fui siendo consciente de mí misma, que aún siendo adulta hay cosas que de verdad no puedo, yo le empecé a decirle, hijo, no puedes solo, y por eso necesitas de Jesús. Porque tú solito, si quieres hacer las cosas por ti mismo, vas a terminar portándote mal, que es lo que más fácil te sale ahorita. Y por eso necesitamos de Jesús, vamos a orar. Entonces, ok, ¿no? Para enseñarle a que de verdad hay cosas que no va a Qué poder. loco, qué interesante, ¿no? Porque yo nunca lo había visto de esa manera, me parece interesante. No, sí, o sea, de hecho no es una cuestión de mentalizarte y pensar que ya uno no va... Positivismo, ¿no? No es No es positivismo. positivismo, es simplemente ser consciente de lo que Dios dice de ti y creer la verdad, aunque como humano de repente todos tendemos a algo, ¿no? Cada quien tiene su, digamos, su tendencia pecaminosa y eso no contradice la verdad. O sea, nunca debemos dejar de confesar la verdad por las experiencias que tenemos en nuestros miembros, o sea, o en nuestra mente. O sea, si mi mente me Este dice... cuerpo de muerte, dices tú. No, o sea, si realmente yo tiendo a algo, eso no me debería desenfocar de lo que Dios dice de mí y de lo que yo ya soy en Él. Aunque en este momento no lo esté manifestando. Y obviamente en ese momento no es momento para juicios propios, tampoco es momento para, por ejemplo, si mi pareja está pasando por un proceso, entonces, y obviamente conocemos esta verdad bíblica, no es momento para achancarle, decir, oye, ¿qué haces ahí? Si somos santos, no. Es el momento para la misericordia, para la gracia, pero eso no quiere decir que yo me voy a olvidar. O sea, ¿en dónde está mi fundamento? Y como dice Prisi, el punto es una y otra vez volver a la fuente. Es una y otra vez, claro, no es que estoy empoderado, digo, yo puedo con todo, soy justo, digno, santo, lo soy, pero a la par estoy en ese cuerpo de barro. Claro, ahí viene la dualidad, pues, Claro. ¿no? Ahora, yo quería igual refutar un poco el tema para llegar juntos a esta idea más cercana a la verdad posible, ¿no? Porque yo comparto el punto de los de ambos, el punto de cada uno, porque es cierto, por una parte, también me ha frustrado cuando me han dicho, oye, tú eres santo, o sea, porque Dios te ha limpiado. Y yo me sentía así porque había tenido un proceso de arrepentimiento y realmente estaba arrepentido de las cochinas que había hecho. Pero, por otro lado, cuando recaía en mi cochinada, decía, pero total, no soy santo. Entonces, es cierto, me ayudaba ese refuerzo positivo, digamos, o esa idea de que debo volver a mi naturaleza genuina, a lo que Dios ha dicho que soy. Pero ¿cómo decirle eso a alguien de quien no sé si realmente lo es?
Porque, por ejemplo, claro, tú le puedes decir a Fabio eso porque tú eres su padre, ¿no? Pero yo a un chico que viene, que no lo conozco, ni siquiera sé si realmente ha nacido de nuevo, ¿yo cómo podría decirle, tú eres esa persona? No te manifiestes como lo que no eres, porque tal vez sí es, o sea, tal vez sí sigue siendo un pecador, yo he sido una basura, o sea, es eso, mañas. Si yo venía a la iglesia y esos 2 meses que pasé al frente y no me había arrepentido, alguien me decía, bueno, tú eres una basura, yo decía, está bien, tienes razón, porque lo era y seguía haciéndolo. Es más, si me decían, deja de hacer tal cosa, yo decía, ¿por qué? Pero cuando nací de nuevo, no me dijeron nada y lo cambié. Y cuando me empezaron a decir cosas que cambiar, yo estaba feliz que me dijeran. Pero antes no, antes hay que me dijeran, le mentaba a la madre, porque yo era así. Entonces, eso es lo que me intriga. ¿Cómo tratar a alguien en la iglesia? Inculcarle un código a partir de lo que Dios dice que es cuando todavía no lo es. Yo creo que ahí importaría mucho conocer a la persona primero, o sea, darte el tiempo de conversar con la persona y conocer su historia, o sea, porque cuando alguien llega a la iglesia, no necesariamente se dan el tiempo, o sea, salen contigo de repente en grupo a conversar, pero no es que necesariamente, o no todos lo hacen de, voy a salir contigo y te voy a preguntar, oye, ¿y tu familia? ¿Y qué tal? Porque como una forma de ver a la persona en su contexto, porque mucho también importa con quién vivió, cómo fueron sus relaciones, hacia qué tiende su personalidad. De repente yo lo veo más fácil así porque soy psicóloga, pero en realidad creo que si vamos a trabajar o servir con gente, yo creo, para mí está escrito que todo líder en la iglesia debería de haber llevado un curso de psicología. Porque si estás tratando con seres humanos, entonces la palabra es fuente de vida, sí, de verdad, pero también los estudios que hay del ser humano, ¿no? Entonces va a manifestar todos sus traumas si no está tratándolos, ¿no? Sí, y yo creo que es importante conocer a la persona y segundo, yo no me afanaría mucho como líder en decirle lo que es. Le diría, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo te hace sentir? ¿Eso te está ayudando a cumplir lo que tú quieres? Ya sea en Dios o en tu vida personal. No, ok, entonces vamos a ver la manera de juntos lograr en oración o con algún apoyo que yo te pueda dar que cambies eso. No tanto en convencerlo, tú eres bueno o tú eres santo. Ay, en ese momento no, porque probablemente se lo diga y puede que le funcione y cambie, o puede que diga, sí, yo soy santo y sigue pecando. Entonces, como que no es consciente realmente. Claro, yo creo que los que realmente sí lo son, pueden cuidar, ¿no? Pueden servirles eso. Claro, pero los que no se van a frustrar más. Exacto. Porque es cierto, ¿no? Hay gente que eso. se va de una iglesia porque se sintió que se estaba engañando a sí mismo. Dice, yo todo el tiempo quería hacer otra cosa y creía que debía hacerlo así porque me decían que esto era. Es bien denso, ¿no? Pero por eso el tema de manejar la pureza dentro de una iglesia es un poco delicado. Y ahora, más aún si hay asuntos religiosos de por medio. Yo quería tocar un tema, por ejemplo, de cuando no he visto eso en mi generación, pero he escuchado en una generación anterior que el código en la relación sexual, cuando una pareja viene y confiesa al pastor, ¿sabe qué, pastor? Hemos tenido relaciones sexuales y estamos arrepentidos, ¿no? Porque la fregamos. Y el pastor le dice, bueno, cásense, ¿no? O sea, es como que, porque la Biblia dice, cásese antes de estarse quemando. O sea, y yo sé que en muchas iglesias era antes así, como que, bueno, si ya hicieron todo, mejor cásense, como diciendo, ya, pues, ¿no? Ya la fregaron, ya háganla, ¿no? Y terminaba mal, ese matrimonio se disolvía porque a los 2 meses, ¿no? Porque no había tenido un proceso real de relación. Ahora, eso es un código tóxico, digamos. ¿Han visto algo similar? Que debe ¿A ese nivel? cambiarse. Eso me dijeron, no, mentira. No ha pasado. A ese nivel no. Yo sí he sabido de ¿Sí? personas en la iglesia, 2 casos que les dijeron eso. ¿Ese caso? Sí, Wow. y bueno, finalmente cada uno siguió su curso en sus vidas, ¿no? Pero, no sé, yo creo que por eso es importante conocer la palabra y fomentar la duda. Porque yo que a esas personas le digo, pastor, dígame en qué parte de la Biblia dice que me tengo que casar. Con Porque su barrigaza, ¿no? ¿En qué parte de ya se porque eso dice, al menos yo no he leído que diga quien ya fornicó que se case con esa persona. Claro. No, obviamente dicen no hay que fornicar y todo, pero yo creo que no, o sea, es pésimo eso. ¿Con qué autoridad? Es difícil porque si son más jóvenes, no han tenido oportunidad, ¿no? de crecer en otras áreas y se ponen en un lugar tan difícil como el matrimonio, ¿no? Que yo honestamente nunca fui más tentado en mi vida en el área sexual que cuando me casé. No, y aparte O sea, que te mueve todo emocionalmente como ser humano, tus costumbres, o sea, es un cambio y todo cambio trae crisis. O sea, entrar a algo nuevo que te va a traer crisis, más otra crisis que todavía no solucionó, es meterlos al fuego. No, además, el matrimonio no puede ser producto de un. No me tiene pata, no me tiene pata. Claro, o sea, es un.
un momento que llega después de todo un proceso de decisiones, de amor, de enamoramiento, de compromiso sobre todo, ¿no? Entonces, no podemos banalizar el hecho de solamente para cuidar que no se hable mal, no sé cuáles serían los motivos, ¿no? De Claro, hecho, si apariencias. en el caso de que esté solamente haya tenido relaciones, no tendría sentido, ¿no? Adelantar un matrimonio en vano. Te paso su número para que le digas que se separe. Y en el caso de tener hijos tampoco, en el sentido de que de repente el embarazo no fue, o sea, no era algo que, no era una pareja que estaban apuntando a seguir juntas, ¿no? También, claro, yo conozco también de otro lado una pareja de esposos que cuando quedaron embarazadas, la chica quedó embarazada, eran creyentes, no se casaron, nadie los obligó a casarse, pero ellos decidieron, no, vamos a vivir juntos, continuaron yendo a la iglesia, Muchos nadie casos los así. juzgó, Sí, y claro. ya después, años después, que sus hijos ya estaban grandes, decidieron claro. casarse. Qué loco, ¿no? Eso yo creo que es como que... Incluso más sano, ¿no? Exacto. No, y yo he conocido parejas que la chica estaba embarazada y se han casado, no tan jóvenes, no tenían 16, 17, un poco más grandes, pero se han casado por convicción, o sea, que yo sepa, nadie los obligó, ¿no? Espero. Ahora me vamos a pensar. No sabes. Etiqueta a tu amigo que lo obligaron. Hoy día lo llamo. Oye, pero solo para regresar un poquito al anterior, quería decir sobre el tema de cómo hacer con las personas que no sabemos si son creyentes y cómo le vamos a... yo particularmente creo que el lugar más, no sé si más, pero un lugar en donde se debe evangelizar es la iglesia. Porque Sí, o sea, exacto. pensamos que el evangelismo es para afuera, que el hablar de Jesús, del evangelio, de la buena noticia, de la obra consumada de Cristo, es solamente para hablarlo afuera, en algún programa de evangelismo o evangelizando de manera natural cada quien, pero la iglesia es el lugar a veces con más necesidad de evangelizar, justo por lo que tú dices, porque estamos juntos todos ahí, no sabemos realmente quiénes nacemos de nuevo o no. Asumimos Claro. muchas cosas. Asumimos. Sí. Entonces, Incluso en el liderazgo, o sea, poniéndolos en liderazgo solo porque es talentoso o es guapo o es bueno en algo. Y eso hiere a veces, porque no se ve a la persona, pues, ¿no? Yo particularmente, cuando pasé por depresión, yo me arañaba a mí misma en mis brazos, pero obviamente no se veía, y yo seguía yendo a las reuniones de líderes, a dar clases de titulado, y nunca nadie me dijo, Cris, ¿estás bien? Obviamente lo único que lo sabía era mi esposo, y de repente eran unos amigos cercanos. Pero por eso yo digo, y me da pena, porque en una iglesia grande a veces no se puede realmente pastorear gente. Eso es algo muy denso porque el código de conducta no se puede aplicar igual o probablemente en la práctica no se aplique igual al liderazgo, a la pastoral y a la iglesia como pueblo, ¿no? Porque yo digo, imagínate que un pastor tiene un problema, ¿no? Algo así como la depresión. Probablemente la gente lo juzgue diferente por ser pastor, como si fuera una persona superpoderosa. Claro. Tiene más peso. Hace un tiempo que falleció Ravi Zacarías, ¿no? Ese apologista buenísimo, se descubrió luego que había tenido mensajes mareados con una voluntaria y así. O sea, una confesión muy dura, ¿no? Y uno dice, qué pena, ¿no? Que tuvo que descubrirse de manera póstuma y que se nos caiga su imagen por completo, cuando tal vez si es que él en vida hubiera dicho, voy a retirarme un rato del ministerio porque tengo unos problemas en el área sexual, ¿no? Yo creo que lo pero hubiéramos... tienes que decirlo. O tal vez simplemente tengo unos problemas, punto. Yo también pienso, ¿dónde están sus amigos? Yo creo que a veces cuando uno asume una posición muy grande, ya sea pastor, líder no sé, pero creo que a veces los pastores empiezan a vivir una vida muy sola. Se aíslan. Sí, o de repente tengo mis amigos pastores, pero no son realmente amigos con los que yo me pueda abrir, son Claro. más compañeros de trabajo, por así decirlo. Claro, un amigo con el que puedas llorar, o sea, con el que Exacto. puedas decirle, ¿sabes qué? Soy esto. Siempre tiene que haber eso. En terapia, por ejemplo, cuando uno lleva un caso muy denso, está obligado a llevar supervisión con otro psicólogo. O sea, tú estás en tu responsabilidad de tener que pagarle a otro psicólogo para que supervise tu caso contigo y que te sostenga y que te apoye y que vea algo que de repente tú no estás viendo. Yo creo que como pastores, de repente, que ya tienen una autoridad más grande delegada por Dios, mayor responsabilidad, están más expuestos, con mayor razón tienen que tener personas cercanas que los estén mentoreando. Porque a veces se olvidan de pronto eso, no porque quieran, ¿no? Sin tantas responsabilidades que tendrán que hacer,
y terminan solos en su corazón. Y ahí el enemigo se aprovecha, pues, ¿no? O sea, de hecho es importante que todos entendamos que los pastores son personas igualitas, Normales, y luchan ¿no? con las mismas cosas con las que cualquiera puede luchar, Y a veces es más complicado. y más complicado, La posición. posiblemente, claro. Sí. O sea, creo que el cambio es también desde la visión de la comunidad hacia sus pastores. Es todo el código. Poder Es resolver cambiar todo el código. Pero también, o sea, es todo un tema, porque mientras eso pasa, ese pastor es difícil que se abra, ¿no? Entonces, es que se abra, que te diga realmente cuando no está bien o cuando algo le pasa, ¿no? Entonces, si cualquiera ha tenido algún amigo cercano pastor, a veces te das cuenta que se cuida, ¿no? Mucho de no, o sea, ¿y cómo vas ahí en la batalla de la fe, ¿no? Pero ¿cómo está? O sea, somos amigos, cuéntame, ¿todo bien? Claro, no te voy a ver mal, ¿no? O sea, no te voy a ver mal. Claro, y también creo que es responsabilidad de ambos, ¿no? Claro. De repente porque soy psicóloga es como que me ven de ese rango y no como la persona que va a la iglesia. Y es bonito, pero es chocante también a veces para uno. Porque claro, como dice Diego, uno los tiene en un escalón y cuando te cuentan sus temas y son vulnerables, vienen ahí igual que tú y es como que te puede chocar. Por eso digo que es responsabilidad también del que recibe eso, Claro. saber contener a la persona y saber que eso no lo hace ni más ni menos. O sea, Sí, yo he trabajado en la iglesia local, y ahí es donde se caen las pastores de todo, ¿no? Porque tú ves a la persona humanamente, trabajando, equivocándose, creyéndose más, creyéndose menos, discutiendo en una reunión, teniendo malos tratos con alguien. Pero yo me di cuenta en el tiempo, madurando, que no se trata de una mala persona necesariamente, simplemente es humano y hay cosas que se le siguen escapando, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese proceso duele, pero tenemos todos como cristianos que pasarlo, o sea, desmitificar, desdiosificar a nuestros líderes, bajarlos a este terreno, porque en verdad somos iguales. Qué bonito sería que yo pueda preguntarle a un pastor o una pastora amiga cómo está, ¿no? Y que tenga la confianza de decírmelo antes de que lo descubran, ¿no? O sea, ahora, ¿qué pasa con la disciplina respecto a conductas inapropiadas? Porque hay un tema que es la disciplina. No sé si tiene un gran fundamento bíblico. Sé que hay un tema en la Biblia de que háblale para que cambie, anda con un testigo o apártalo de la congregación para que no la malee. Pero esto de la disciplina yo lo he visto como una orden de alejamiento, lo he visto como que no puedes seguir sirviendo, o sea, ya no puedes dar imagen. Como una vergüenza pública. O públicamente este está mal, ¿no? Y lo peor de todo es que mientras que esperamos que te recuperes, nadie te ayuda, ¿no? Recupérate pronto, nadie te da seguimiento y cuando te recuperes ya vemos si vuelves, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se habrá ido abandonada en media disciplina. No sé si es así. Eso es, para mí es antihumano, porque o sea, yendo a de repente el ser humano, cómo vivía antes, ¿no? En sociedad, en grupos, si los sacaban de su grupo era una vergüenza horrible. Y claro, y estaban expuestos a que venga el león, va, lo mata y murió, ¿no? Entonces la sociedad, estar en sociedad no solamente es algo a lo que estamos llamados, sino que biológicamente hablando también es un instinto de supervivencia. O sea, yo estoy en comunidad porque no puedo vivir sola, porque me pueden matar, me puedo morir. Ahora ya no hay leones en la calle, ¿no? Pero puedo morirme yo misma, ¿no? O sea, de estar sola con mis propios pensamientos. A mí no me parece que los aparten. He visto que muchas veces los han apartado y ya, ¿no? Como que nunca más se supo nada de ese pastor, y la iglesia continuó con su vida. Sabrá Dios qué le pasó a la otra persona. Nadie los buscó, o sea, Exacto, los amigos se acabaron, parece. se De fueron. pronto sí, el tema de la responsabilidad es mantente un tiempo en pausa, no tanto porque vas a no contaminar a los demás, sino porque a mí me pasa, cuando yo estoy mal conmigo misma, no puedo ponerme a pensar en otras personas, de mi trabajo no puedo continuar. ¿No? Porque No tienes algo para dar tampoco. Exacto, entonces esos días de repente ¿qué hago? Es como que, ok, mejor reagendo mis sesiones o algo, ¿no? Para poder respirar y dar algo bueno a la gente que está esperando algo de mí. Entonces, igual en la iglesia, el pastor no solamente tiene una función como servidor, sino es un trabajo también. Entonces, si no estás bien contigo mismo, date un tiempo a ti y luego vuelves y acá te esperamos, ¿no? Pero creo que se ha visto a veces como que el apestado, ¿no? Apártenlo, que va a contaminar a todos los demás que somos. Está en disciplina y es como que... No le hables, sí, no le hables, no lo abraces. Yo creo que el problema de fondo es que nos movemos... El show debe continuar, dices, ¿no? Claro. No importa. Como una maquinaria
que no se detienen, ¿no? Yo creo que detrás de todo esto hay personas con un buen corazón que tienen un llamado, pero como la estructura es de una forma, cuando hay una pieza, lamentablemente somos a veces una pieza en el organigrama, y esa pieza está mal, entonces uno que hay que poner a alguien porque tiene que seguir moviéndose la maquinaria, y lamentablemente pues cada quien a veces tiene sus propios problemas y uno no le hace el seguimiento, ¿no?, a la persona. Me ha pasado también a mí cuando he dirigido un grupo y luego he pensado, claro, esta persona dejó de venir, lo busqué, no lo busqué, o sea, durante esos años, o sea, creo que la mitad del tiempo del ministerio, la mitad me la pasé sirviendo y la otra mitad me la pasé pidiendo perdón a la gente. Llamando y juntándonos ¡Qué maestro! y trayendo realmente... Claro. ¿Qué fue eso de que el show debe continuar, no? Porque me suena, y se vino la imagen del juego de calamar, murió uno ya, los demás siguen en el ruedo, no importa. Que vaya, ¿no? O sea, Yo creo que la disciplina mejor aplicada es tener a la gente más cerca, Eso. ¿no? O sea, si esta persona va a estar en disciplina, entonces, ¿cuál vas a caminar conmigo? como Jesús cargando a la oveja perniquebrada, ¿no? Exacto. Claro. Cerca del corazón. Esa es la disciplina realmente que va a restaurar a la persona. No sé si sea utópico, me gustaría creer que no, me gustaría creer que en algún momento Será la posible. iglesia va a poder hacer eso, ¿no? Me da pena. Ahora también nosotros considerando que decimos la iglesia como si fuera un ente externo y somos nosotros mismos los que al liderar, al acompañar, ¿no? Como dices, ¿no? Llegar a ese nivel de conciencia, de saber que es posible hacer eso. Pero Creo que ahí va de la mano eso de endiosar. Sí, también es cierto. Y ahora mismo yo veo que la disciplina no se aplica igual a un pastor o a un líder o a una oveja, porque tal vez hay muchas cosas que aparentar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la disciplina con un líder sobre abuso sexual, como vimos hace poco en el documental de Hilson, o de otras personas, si hay encubrimiento, ¿no? En esos casos son cosas muy densas, ¿no? Y el problema es que cuando es tu amigo el líder o es tu amigo el pastor, no quieres echarlo, pero tienes que trabajar. Entonces puede pasar, ¿no será que pasa en la iglesia cristiana? Como muchas veces tildamos en la iglesia católica que dicen, no, estos son, no sé, pedófilos, pederastas y todos son así, que es mentira, no todos son así, pero sí es verdad, porque hay documentales de que en algunos casos hizo tal sacerdote algo en su congregación y en lugar de acusarlo o llevarlo a la ley, lo cambiaron de congregación. Entonces seguía delinquiendo ahí. Y eso es dañino porque en congregaciones cristianas pasa algo similar. Un líder tiene un maltrato con la oveja y tal vez en lugar de disciplinarlo, cuidarlo, ayudarlo a cambiar en esa área, como que le dices, ok, vas para acá, ¿no? Te cambio nada más. Y sigues en tu maldad. ¿Será real eso? O sea, ¿eso pasa en nuestra iglesia de alguna manera? No creo que con el encubrimiento, pero de todas maneras, en situaciones como esas, no necesariamente todos están listos para escuchar una situación tan densa, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando una persona te cuenta que sus padres, por ejemplo, esto de repente no tiene que ver con el liderazgo, pero cuando el tío o el papá está abusando de la persona que está escuchando, ¿no? O sea, realmente, o situaciones así de densas, no solamente en la familia, sino en la iglesia, estamos listos para ello. No me ha tocado, pero, o sea, realmente es una situación que, o sea, se entiende como paso uno, ok, te estás confesando, entonces, ¿qué hago? Tienes que ir, en el caso de que sea un abuso, de repente a confesar a las autoridades. Acompañarlo a denunciar. O sea, a un pastor que ve a una persona que lidera, no estaría mal que cuente con gente que sea psicoterapeuta, ¿no? Psicólogos, gente que esté, digamos, más enterado profesionalmente del tema, porque es cierto, ¿cómo trato yo a una persona abusada? ¿Cómo trato a una persona que tiene esos traumas o que todavía vive con su abusador? O sea, por una parte le puedo decir denúncialo, pero ¿y de qué vive ahora, no? ¿Quién lo va a acoger? ¿Quién se va a responsabilizar por esa persona? Que es muy denso, muy difícil. Claro, y el tema es que mientras nos asesoramos, las generaciones siguen avanzando. ¿Y qué estamos haciendo para que de repente los niños de las iglesias, los adolescentes, que de repente ya fueron abusados, no se conviertan más adelante también en un abusador? ¿No? O sea, porque el tema es, la maquinaria sigue avanzando, o las situaciones siguen avanzando, y el punto es, ¿dónde está también la prevención, ¿no?
Algo que yo he visto, al menos ahora, es que sí, como que se está hablando más de eso, al menos para los adolescentes, los jóvenes. De repente ya los más adultos ya, como que pasó su tiempo, no hubo una cultura de prevención o de educación, ¿no? Pero ahora yo sí he visto que en adolescentes, en jóvenes, se habla de estos temas, ¿no? E incluso en la administración, cuando alguien está triste o algo, es como que ya no se usa tanto en el nombre de Jesús, espíritu de tristeza, va, vete, ¿no? Es porque antes se hacía eso en los retiros, es como que no te permitían estar triste o llorar o dolerte porque tú ya has sido sano, y ahora ya no hay eso. O sea, ahora ya sí yo estoy viendo que se puede enseñar el hecho de, ok, sufre y ya que estoy contigo, ¿no? No necesariamente es que no tengas fe si estás sufriendo, pero creo que es un cambio que recién se está empezando a dar y me da pena por aquellos que ya fueron dañados, pues. Yo conozco gente de gran fe que echaba fuera espíritus y realmente salían, pero le era difícil mantener el proceso con la persona porque vuelve, ¿no? El espíritu vuelve. No, y aparte que imagínate una persona esquizofrénica que le haces eso, lo activas más. El espíritu, ¿no? Y la persona va a empezar que piensa que hay espíritus y es su voz, o sea, lo pones peor, lo retraumatizas. O sea, en verdad sí hay casos y casos, ¿no? De eso. Ahora, yo también he visto que, así como el tema de la disciplina se ha llevado mal, he visto también de casos de pastores que son amigos realmente, como dices, y que pueden confesarse unos a otros, porque mira, ¿en qué momento uno llega en su fe a ya ser indiscipulable? O sea, ¿en qué momento el código está en que tú eres discipulable, eres pastoreado hasta que tú eres pastor y de ahí nadie te discipula, solo te discipulan pares? O sea, y si no confiesas, tú eres tú mismo, o sea, tú mandas, tú eres el boss. No debería ser así. No debería ser así. O sea, bueno, tampoco creo que todos eternamente deben de ser uno tras otro discipulados, pero sí deben haber espacios, ¿no? No sé cómo se hace, porque yo no soy pastor, pero no sé cómo se hace que el pastor principal de una iglesia se siente mal, tiene que llamar a su amigo, y si no puede llamar a su amigo, ¿quién le pide cuentas, por ejemplo, ¿no? No creo que solo con Jesús él y así, ¿no? Claro. Ahora también, por ejemplo, hay casos en que después de haber sido disciplinado, vuelven a la tarima, vuelven a dar cara, que me parecen válidos los casos, pero hay muchos casos en que ya no. Pasó una vez y fuiste. O sea, te equivocaste una vez, fuiste. El caso de Carl Lenz, por ejemplo. Carl Lenz falló. En el documental de Hilson vimos que fue infiel. Pero yo digo, si él se arrepiente de corazón, si él restituye su vida, trabaja con su familia, aún si se separara, porque bueno, puede ser una consecuencia puede volver a predicar en un momento. No es exento. La pregunta es, ¿hay un camino para eso en la iglesia? Lo que pasa es de que está muy metido en el chip y es algo cultural que cuando la gente nos decepciona, o sea, es volver a mirarlo con autoridad, o sea, pero eso es algo que está muy metido en nosotros, ¿no? Que en realidad deberíamos, como dijiste tú, o sea, es responsabilidad nuestra, ¿no? De poder, ¿qué le da autoridad a alguien? Que no falle, eso no le da autoridad, y más bien el poder saber que esa persona se levantó, que su fe era genuina, que continuó. O sea, eso más bien es admirable, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí Sí. es como que, o sea, volver a las bases. O sea, yo no puedo andar juzgando, porque incluso personas que no han sido disciplinadas por pecados así, wow, escandalosos, pero yo veo líderes, pastores en la iglesia que hacen cosas que a mí me hacen cuestionar, ¿no? Como que digo, ¿por qué es eso? Y humanamente a veces yo he pensado, pero ¿por qué está ahí? No entiendo por qué sigue ahí. Y luego como que el Espíritu Santo sí, o sea, tú no eres nadie para decir por qué o por qué sí, por qué no. O sea, Dios está permitiendo en su soberanía que esté ahí. Y algún propósito habrá. Entonces es como que ahí yo, ok, me someto a entender y a aceptar y orar en que finalmente Dios tiene todo bajo control, nos guste o no nos guste. Eso de soltar el control está bueno, ¿no? Sí, porque claro, o sea, uno puede juzgar, pero si uno estuviera ahí también sería juzgado, ¿no? Ahora, hay un verso que me gustaría tocar antes de empezar a cerrar el tema, es Isaías 6:6, acerca de la pureza, pero de una perspectiva muy interesante porque él dice, ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al rey, él tuvo una visión, ¿no? El Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros, dice Isaías, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y entonces uno de los serafines voló hacia mí, y en su mano llevaba un carbón encendido. O sea, él lamentándose porque era un malvado, y el serafín vino con el carbón y se lo puso en la boca, ¿no? Y le dijo, con ese carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré?
¿quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y esa bomba me chocó mucho a mí esa bomba, porque Dios lo limpia y él puede responder porque fue limpio. Y él se sentía impuro y lo era, ¿no? Pero Dios lo llamó ni siquiera a algo que era en el fondo, porque no lo era, ¿no? Sino que le dijo, toma, aquí está la limpieza. Él reconoció. ¿Y será que nosotros, o sea, como comunidad de fe o la iglesia local puede llegar a un punto utópico, como dices tú, que ojalá que no, sintamos eso, o sea, que podamos tener encuentros con Dios, espacios de encuentros con Dios en los que nos sintamos limpios otra vez y digamos, ok, envíame a mí, otra vez, o sea, ya, fui una basura ayer, ahora ya no lo soy porque soy limpio, o sea, me declaro así, lo creo, sé que recibí esa limpieza y puedo servir otra vez. Y aunque vengan otros y me digan, oye, mira, el que era borracho, ¿no? Ah, mira, ese está sirviendo el que era ratero, el que me robó. O sea, ya no tratar a la gente por su pecado, ¿no? Sino tratarlo por lo que es ahora. ¿Será posible, Diego? ¿O es utópico? No es utópico, pero yo creo que si mantenemos nuestros ojos en lo que ve, o sea, nuestros ojos naturales, nunca vamos a ver el ¿no? Sino que, o sea, no lo vamos a poder ver porque en realidad somos de carne y hueso y vamos a seguir fallando. Pero el punto es creer en lo que tú dices, ¿no? En que Dios ya nos ha restaurado, que Él nos ha dado un llamado para ejercer. Y definitivamente yo creo que sí, la persona que cae, que falla, puede volver a hacerlo, porque en realidad nunca dejó de ser quien Dios decía que era. Pero ¿por qué cayó? La pregunta es ¿por qué? Yo me he preguntado mucho, ¿por qué he caído si se supone que esto dice la Biblia de mí? Y es porque me desenfoqué, porque dejé de mirar lo que yo era. O sea, no es un tema de decir es un mantra, ¿no? Es un mantra. Es el hecho, o sea, es el justo vive por la fe. Entonces, normalmente tenemos fe para muchas cosas, menos para declararnos justos. Normalmente cuando tú dices, no tengo dinero, mi negocio va, y digo, no, pero yo declaro que mi Dios es proveedor, yo sé que el Señor va a abrir una puerta, que esto es lo otro. Cuando de repente tenemos una dolencia, eso no, yo sé que el Señor es mi sanador, no, yo estoy sano en el nombre. Para esas cosas es como más, digamos, más aceptado. Pero cuando estoy metido en el lodo y realmente me he dejado atrapar por esas debilidades que pensé que eran pasadas, pero siguen ahí atrapándome, no puedo declarar que soy justo acaso. En medio de esas circunstancias, yo creo que cuando tú declaras en ese momento la realidad, la verdad que Cristo ha hecho en ti, entonces se manifiesta, ¿no? Se empiezan a manifestar esa verdad, ¿no? Esa realidad. Qué alucinante, ¿no? ¿Tú qué opinas, Priscila? Como para ir cerrando esto, ¿no? Porque que sí, yo creo que sí es algo que pueda pasar, siempre y cuando entendamos que la culpa no nos va a llevar a nada bueno tampoco, ¿no? La culpa en psicología es vista como una emoción no saludable porque te lleva a condenarte. O sea, hice tal cosa, soy una desgraciada, no merezco vivir, soy lo peor y esto es horrible e insoportable. Entonces, esa culpa es consumidora. Lo saludable es el arrepentimiento. Sí hice mal, me duele muchísimo haber fallado de tal forma, pero sé que no es lo peor, que Jesús, siendo bíblicos, murió por mí y que en él soy una nueva criatura. Entonces puedo ser restaurada y me lanzo de nuevo a servir. Y creo que es también lo que Jesús hizo con Pedro, ¿no? O sea, Pedro lo negó y todo, y luego Jesús lo restaura. Pero ¿cómo lo enfoca? Preguntándole 3 veces y audiblemente si lo amaba. Sí, creo que la única forma en la que vamos a poder restaurarnos a nosotros mismos, dejar que Dios nos restaure y restaurar a la iglesia, como iglesia que somos, es enfocándonos en el amor de Jesús, nada más. El momento en que nos desconectamos de eso, perdimos. Ese verso preciso, ¿no? Porque sí me acuerdo y me preguntaba en un momento, ¿por qué Jesús le pregunta 3 veces al pobre hombre, ¿no? Y que se latigue sobre lo que ha hecho, ¿no? Si me amas, me amas. Y el pobre se sintió mal, pero en verdad creo que era lo que su alma necesitaba escuchar, ¿no? Él necesitaba escuchar de sí mismo, decir, sí te amo, eso. Porque en verdad soy eso, como dices tú, ¿no? Y a pesar de quién soy yo siento que amo a Dios a pesar de mí, ¿no? Y en verdad me encanta eso y quisiera que aquellas personas que escuchan, que ven, supieran que esto no es una utopía, que es posible, que las iglesias tengamos un espacio sano de arrepentimiento, de búsqueda de crecimiento, de disciplina también, pero una disciplina cercana,
y no de un maltrato, ¿no? Emocional. Claro, y creo que aquí ayuda mucho no me esperes necesariamente de todo, porque a veces somos muy todistas, o son todos o es ninguno, o todos me restauran, o todos me escuchan, o esta iglesia es malísima, ¿no? Claro. Pero basta que haya uno en esa iglesia local a la que tú vas, que de repente te escucha para que valga la pena seguir viendo, no tienes por qué buscar una iglesia perfecta. Claro, son las personas. Exacto. Sí. Bueno, ya estamos, está perfecto. Yo Se sé he que... terminado arrepentida. Sí, no. Gracias por las opiniones que han dado y también espero que a quienes estén escuchando y viendo les sirva para pensar más allá y puedan estudiar en la palabra qué dice sobre estos temas y no solo se lleven por lo que han escuchado de otros, sino que léanlo, o sea, búsquenlo ustedes mismos y aplíquenlo en este ideal que no debe ser utópico para nosotros. Así que eso fue todo por hoy, muchas gracias, hasta la próxima, chao.